Bueno, antes que nada quería agradecer a la Asociación Argentina de Carreteras por la invitación a la Secretaría. Quería hacer un paréntesis de todo lo que se habló, creo que es muy claro los expositores sobre infraestructura vial. Básicamente les vengo a contar un poco lo que se está trabajando en la Secretaría en las diferentes áreas y quería contarles al principio el paso anterior a la inversión en infraestructura vial es un poco el análisis que hacemos nosotros. Básicamente voy a hablar del transporte de carga. Creo que acá, sobre todo el ingeniero Salvia habló de una de las recomendaciones, era una de las soluciones tienen que ser empezar a ver el transporte de carga y cómo se va a ir resolviendo la carga. Hoy tenemos un diagnóstico muy claro en Argentina, si bien nos falta mucha información, hay un diagnóstico muy claro, que es que es el 95% de la carga en Argentina va en el modo automotor. Entonces, más o menos les quiero comentar cómo empieza a haber un análisis diferente y un cambio de paradigma a partir del transporte hacia la logística, un entendimiento que sea más integral del transporte. Básicamente que es el abastecimiento, básicamente el transporte y la logística como un eslabón fundamental de la cadena de producción en Argentina y que esta responsabilidad del transporte que se ha ido al automotor básicamente es la solución logística que le ha dado el camión sobre otros modos de transporte que no han sido en su momento debido a la inversión, ya sea pública o privada, en el ferrocarril y en el modo fluvial también. Entonces, retrocediendo en este cambio de paradigma, para pensar la competitividad, no a través del tipo de cambio, sino la competitividad, porque todos más o menos sabemos los costos que tienen, no hace falta referir a los costos en las diferentes distancias, a partir de los 400 kilómetros como el ferrocarril se hace más eficiente y después de los 800 el modo fluvial. Y en Argentina tenemos las condiciones ideales por realmente la inversión clavada que hay de años y años, ya tenemos 150 años el ferrocarril. Antes que nada, no quiero esto hacer, creo que es importante tener la comprensión integral del transporte y logística en Argentina y de la carga. Básicamente las ventajas que tiene es entender cómo se bajan los costos a las economías regionales y a los diferentes productos claves. Entonces, uno de los grandes problemas que teníamos en la Secretaría de Transporte era la información. Entonces se creó un Observatorio Nacional de Transporte que pueda tener diferentes, si bien es para pasajeros y para carga, una base, una infraestructura de datos espaciales donde todos los organismos públicos puedan cargar la información. Realmente a veces se habla mucho de la articulación entre público y privado y realmente no se logra ni siquiera la articulación entre pública. Hay muchos diferentes departamentos que tienen diferentes naturalezas, unos para control, regulación, pero desde la Secretaría, donde es la planificación, la toma de decisión se hace muy compleja cuando no se tiene todas las variantes y toda la información. Entonces, el ordenamiento a partir de un Observatorio Nacional del Transporte que pueda reclutar y formar, construir una infraestructura de datos espaciales es muy importante. A nivel carga, se va a organizar una matriz de origen y destino, ya sea fluvial, se está organizando, se las voy a mostrar. Es más difícil a nivel por la dispersión que tienen los camiones y la ferroviaria es un poco más sencilla. Esto se propone hacer, por ejemplo, con economía, con la FIP, un documento electrónico de carga donde todo se vaya haciendo digital. No sé si ustedes conocen la Carta de Porte, pero tiene mucha complejidad y es muy difícil recaudar información. Y un mapa de demanda de carga, que es algo bastante simple, pero realmente a veces hay que considerar, por ejemplo, la producción de azúcar en Tucumán con una distancia a su consumo de 1.200 kilómetros, hoy en día son 60.000 camiones que generan un caudal importante y una deficiencia en las rutas. A partir de los 80 el transporte de carga empieza a cambiar. La carga en ferrocarril se hace mucho más específica de la idea que tenemos de la fruta y a lo mejor
la carga general que llevaba años atrás. Entonces, uno de los primeros pasos que hay que hacer es seleccionar la clave, los productos estratégicos que se quieren llevar. En general en el mundo son los graneles, los bulk. Todo el granel. Hay que pensar que en Latinoamérica el 60% de lo que se mueve el ferrocarril en Latinoamérica es la minería. O sea, son cargas de grandes volúmenes. Es por eso que acá les muestro el ejemplo de granos, donde la participación aumenta ferroviaria, pero no mejora. Entonces, realmente, nuestro aporte y directamente a la infraestructura vial, a la articulación que se quiere hacer es, si no se empieza a transformar y pasar la carga, ¿sí?, sobre todo la granel, ya sean en estos productos claves como cemento, piedra, minería, granos, ¿sí?, es muy complicado la inversión porque, por supuesto que la inversión tiene un límite, la inversión vial, y es muy complejo seguir invirtiendo. Entonces hay que armar un esquema de prioridades. Este esquema de prioridades que define cualquier política pública se va haciendo con información. Tipo de carga. Fluida. Acá estamos en un mapa de Panda. Una vez seleccionados los productos claves, empezamos a ver el mapa de producción, desde el gris más claro, que son 500.000 toneladas por departamento, hasta casi 5 millones por departamento en Argentina. No se nota el área. A partir de los 300 kilómetros se tiene que empezar a buscar puntos de concentración, que es la característica principal del ferrocarril, el origen y el destino, la concentración de la carga, donde éste tiene que concentrarse y donde éste va a ser mucho más eficiente, permitiendo que la infraestructura vial se desenvuelva sacándole carga de las rutas. Vemos que está georreferenciado algunos puntos, ¿sí?, que van hacia los puertos. Y, por ejemplo, estamos georreferenciando la minería y en el norte en violeta están los ingenios azucareros. Lo puse de esto porque el azúcar pasó su aumento en la producción de 1.000 toneladas en 1870 a 16.000 toneladas cuando llega el ferrocarril a Tucumán. Es muy grande y ha crecido con el ferrocarril hasta los años 80. Hoy en día el consumo, la producción total son 2 millones de toneladas, ¿sí? 1.800.000 se consumen para uso, el 60% de uso industrial y el 40% de uso directo, consumo interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que viendo a dónde se produce y a dónde en las grandes urbes se consume, haciendo más de 1.000 kilómetros de recorrido, hoy simplemente 40.000 toneladas van de todo esto en ferrocarril. Es una carga muy grande que se le hace a la infraestructura vial. Básicamente no tengo todavía la posibilidad de cargar todos los mapas viales, los TDMA, pero realmente hay la ruta 38, la ruta 9, la 34, tiene una gran carga, ¿sí?, sobre todo en la estacionalidad que genera esto, de camiones. Una vez esto analizado, el ferrocarril tiene otra característica, que es el destino. El destino es realmente el punto de carga y descarga. No se ha trabajado lo suficiente, ni siquiera para un reclutamiento. Hemos reclutado la información. Bueno, esto les quería mostrar, el origen y destino ferroviario es mucho más fácil. Los diferentes concesionarios trabajamos con una factura electrónica donde mensualmente incorporamos el origen y el destino de los concesionarios de carga. Ferroexpreso Pampeano. Y acá les quería mostrar el análisis. Cuando uno habla del plan circunvalar, tiene en cuenta un plan vial y ferroportuario, básicamente tiene que tener en cuenta, yo no quería contradecir al secretario de Obra Pública, pero el 78% de granos, subproductos y aceites sale de Gran Rosario. A veces no hay un reclutamiento de información fundamental para ver si realmente las 17 terminales portuarias, desde Timbúes a Villa Bonor Galvez, tienen capacidad para carga y descarga de un ferrocarril. Siempre teniendo en cuenta que en Argentina hay una gran heterogeneidad. Hay terminales portuarias
que descargan en 6 horas, un ferrocarril entre 1.500 y 2.000 toneladas, y hay algunas que tardan 3 días, ¿sí? Ya sea porque el ferrocarril sábado y domingo el puerto cierra o porque tienen grandes problemas de prioridades de paso con los camiones y todo eso. Entonces, acá de esto estamos hablando del costo de la Argentina. Acá se habla, cuando hablamos de granos, hablamos del análisis, de la capacidad de saber cuánto, no sé si no quiero entrar en cosas técnicas, pero el FAS teórico, un flete que venga de Salta, cuánto paga hasta el puerto, siempre conociendo la comercialización, que el grano es del productor, entonces toda la mejora que uno le haría de la disminución del costo sería para el productor. Teniendo en cuenta la inversión que el Estado ha hecho también en el dragado y ha permitido que hoy casi se salgan una afirmación en 34 pies y en épocas de suba 36 pies, donde permite que los 1.400 Panamax que entran al Gran Rosario hasta Timbúes salgan con 45.000, 50.000 toneladas y no tengan que cargar, algunos sí, en Bahía Blanca o en Paranaguá. Entonces, para cerrar esta parte de la infraestructura, la visión de la infraestructura vial es fundamental, pero la estamos articulando con otros modos de transporte, ¿sí? Fluvial y ferroviario, para poder disminuir la necesidad de inversión y tener un mapa concreto de las prioridades de inversiones. Esto es lo que ha crecido, o sea que la participación del ferrocarril y lo que ha crecido la producción de granos. Entonces, vemos que en productos claves mismo no le hemos podido sacar la presión al mapa vial, a las rutas, y no podemos permitir. Entonces, mayor, aunque sigamos invirtiendo, es muy complejo y muy difícil. Bueno, esta es la red ferroviaria para su mayor información. Y este es el problema que tenemos, que en los últimos 10 años hemos entrado en un estanque y que desde el año pasado, con la decisión del Ministerio de Interior y Transporte, se quiere llevar a cabo. Se crea el Belgrano Cargas, ¿sí? Y está tomando un crédito de 2.400 millones de dólares, que es la mitad va a ser en infraestructura ferroviaria y la otra mitad va a ser en todo lo que es material rodante, ya sean 100 locomotoras y casi 3.000 vagones. Esto permitiría marcar un camino, porque es muy difícil después, sobre todo los contratos que hicieron de concesión en los años 90, de cambiar a veces la mentalidad del concesionario. Entonces es el Estado el que debe marcar el camino y lo entendemos así, si bien hay que saber que en la realidad el Belgrano Cargas hoy mueve el 20% simplemente de lo que se mueve en ferrocarril, de estos 22 millones. Entonces, pero es fundamental el cambio y acá, como hablaba el ingeniero, de la inversión que se hace falta, sobre todo inicial, para que el ferrocarril pueda volver a tener mayor participación, como dijimos, en productos claves. Esto es la participación por concesionario. Y les quería mostrar algo más para cerrar un poco la charla de esta articulación entre lo público y lo público, que a veces el Ministerio de Planificación lleva adelante el Plan Estratégico Territorial. Hace un tiempo estuvimos en Tucumán. Desde Transporte le propusimos una obra particular con el gran problema que hay en Tucumán, que es que la carga no tiene un punto de concentración. La estación de Tucumán está hecha de 1890, como hacíamos referencia, y es muy difícil. Hoy en día tardan 3 días en cargar un camión de azúcar, un tren de azúcar de 1.500 toneladas. Entonces el costo es casi igual por tener un ferrocarril parado en origen y después, ya sea para comercio, azúcar cruda, o en el destino que tenga, por la dificultad que tiene que los viejos depósitos del ferrocarril todavía están en la ciudad de Buenos Aires y con el tren de pasajeros también se hace engorroso entrar, hay un tránsito muy lento y hoy en día hay costos en 1.200 kilómetros que casi igualan al camión, cuando en otros lugares, en 200 kilómetros, el ferrocarril tiene un costo del 30% menos, 40%. Entonces, la verdad que planificación nos escuchó y nos ha permitido
escuchar nuestro diagnóstico, que hay 2 millones de azúcar del NOA, que somos el primer exportador de limón y supuestamente el más competitivo del mundo, Tucumán, pero no somos con el flete. Entonces realmente estamos cambiando esta realidad y esta es la realidad de Tucumán, que se le mostró al Ministerio de Planificación cómo ha decaído la carga en su momento, en estos 1000 kilómetros. Vuelvo a decir, hay en el NOA 2 millones de azúcar que se producen y que se consumen en los centros urbanos. Hay 1.200.000 toneladas de limón que van por camión, la mayoría a los puertos, ya sea como cáscara, fruta o mismo el aceite concentrado de limón. Básicamente es una pérdida de competitividad muy alta. Bueno, esta articulación entre planificación y transporte nos permitió que se contemple esto, se analice la necesidad y el Ministerio de Planificación pueda hacer un centro multimodal de transferencia de carga donde vaya a haber participación del Estado, donde pueda haber camiones, se dediquen al flete corto, Vialidad pueda generar algunos accesos a las afueras, sacar la estación de 1890 del centro de la ciudad, llevarla a 10 kilómetros y generar, se puede decir, una mejora ambiental, más amigable. Realmente también lo que se quiere decir es una baja en los costos sustancial, que el ferrocarril pueda, con los que es pallets, el azúcar paletizado, los limones, pueda tener unos costos mucho más diferenciales que el camión. Este es el análisis de la obra. Se llevaría a donde está el punto rojo, a Seville Pozo. La obra estaba hace años proyectada. Hemos encontrado que desde 1936 se quiere retirar la estación que quedó enclavada en el centro de la ciudad. Bueno, simplemente para cerrar un poco la charla y la invitación, desde la Secretaría creemos fundamental sobre la inversión sobre la infraestructura pública. Hay una gran inversión del Ministerio de Transporte como el Ministerio de Planificación. Nos interesa mucho participar y juntarnos con los diferentes actores. Esto básicamente es gracias a que hay mucha demanda también de los actores que han estado participando, porque son ellos los que se ven beneficiados y la población en general. Sin otro particular, agradezco mucho.